Hola, esto es Aleaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 28 de agosto del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema: soberanía limitada, el largo camino del exilio cubano. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y hablando de soberanía ilimitada, ¿por qué no repasar este libro? Política entre las naciones, la lucha por el poder y la paz, un libro de Hans Morgenthau, nada más y nada menos que el año 1948. Pero si usted quiere saber qué está pasando ahora mismo en el escenario internacional, remítase a este clásico real de la política exterior del siglo XX. La política entre las naciones de Hans Morgenthau es una oportunidad realmente para revisar los conceptos de la política y cómo estos se adentran en la historia y permite comprender mejor el actual escenario. Pero volviendo al tema de Marras, la soberanía limitada, que es un concepto que casi siempre la gente asocia a la doctrina Brezhnev. La doctrina Brezhnev del año 1982 decía, y fue publicado así en el diario Pravda de Moscú, el diario del Partido Comunista, de que los países socialistas, ante la oportunidad de una revuelta, y lo pongo entre comillas, contrarrevolucionaria, pues perderían su soberanía y la Unión Soviética tendría el derecho a intervenir. Cosa que, por cierto, cuando empezó el desmadre en el año 89, bueno, previo, ya con los húngaros, con los polacos de Solidarność, pues la Unión Soviética ya no pudo hacer nada, porque realmente la soberanía limitada de Brezhnev se basaba en ese hiperrealismo en que vivía el sistema comunista, donde nada era lo que parecía y por ende todo estaba paralizado. Pero la soberanía limitada que regresa al escenario político como paradigma, estoy hablando de los años 90, cuando los Estados Unidos intervienen en Haití, o cuando también intervienen en Somalia ante los incidentes que había, la guerra fratricida que había en ese país. Y por qué no también considerarlo en la intervención en la guerra de Yugoslavia. La soberanía limitada sirvió muchas veces para salvar a muchos países de las guerras intestinas y los desastres que sean sus gobernantes. Ahora mismo muchos piensan de que la soberanía debe ser limitada para un estado como el de Venezuela, donde hay un presidente impostor que ha robado las elecciones a la oposición. Y no solamente eso, sino que está cobrando con sangre de jóvenes y sus almas, por cierto, el derecho a la defensa de la dignidad y la soberanía popular. Y uno se pregunta, ¿cuándo termina esa soberanía limitada? ¿O cuándo comienza esa soberanía limitada? ¿Y cuándo se debe limitar el poder de los estados sobre un espacio de territorio? ¿Cuándo debemos limitarnos de intervenir en la casa al lado cuando vemos que un marido abusador golpea no solamente a su mujer, sino también a sus hijos? ¿Debemos limitar la soberanía? Bueno, esa es una pregunta que se las dejo y estoy esperando, por supuesto, sus conclusiones. Pero, ¿por qué traigo este tema a colación? Y es que recientemente, y ellos dicen, la denuncia y derogación, o ellos piden, estas son las peticiones, dicen ellos, que hacemos a las instituciones europeas constituidas luego de las elecciones del pasado junio. Número 1, la denuncia y derogación del acuerdo de diálogo político y cooperación. 2. El inicio de rondas de negociaciones entre los países miembros para la creación de una nueva política exterior hacia Cuba, como sucedió en su momento en el tránsito de la posición común al PDCA. 3. El establecimiento de las sanciones Magnitsky a los miembros de la élite responsable de las violaciones de derechos humanos y a las empresas militares como Gaesa, Cimex, Gaviota. 4. Reconocimiento a la sociedad civil y a las fuerzas políticas y democráticas cubanas. 5. El apoyo a la cooperación europea debe ir a las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas democráticas y sustituir a la cooperación que establecen con las entidades del régimen, el que se encuentra mayoritariamente en vigor hasta la fecha de hoy. Interesante esta propuesta y hace ver de que la campaña, el trabajo que siguen haciendo nuestros compatriotas del exilio por la libertad y la democracia, pues tiene este espacio diplomático. Les recuerdo, esto ha sido Aleaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y será un placer volver a encontrarlos.